¿sí? Entonces empezó a grabar. Por favor, chicos, nuevamente bienvenidos y ya les comparto la pantalla y las presentaciones que... Perdonen un momentito, nomás, solo les hago el tema de las presentaciones. El Jeff pone en el grupo que no le dejan entrar. No le dejan entrar. Pero no tengo ninguna... no, ya está. No me deja, no, no es que no le dejemos entrar, no, no me pide tampoco solicitud de ingreso. Aquí salta a veces cuando hay un... Ya, ya. Entonces, si el Jeff dice, dígale que vuelva a tratar de ingresar, pero... Entonces, eh, ya. Bien, hoy vamos a tocar los temas de actitudes y valores. Sí, las actitudes en el trabajo, los valores en el tema empresarial. Entonces, con respecto a las actitudes, no se olviden que son actitudes con C, no con P. Las aptitudes es otra cosa, esa es un poco la No se experiencia. olvidará de grabar la clase, Inge, por Está favor. grabándose, Gavita, Ah, ya, gracias. está grabándose. Son actitudes, son predisposiciones estables o formales habituales de pensar, sentir y actuar en consonancia con nuestros valores. Son consecuencias de nuestras convicciones o creencias más firmes y razonadas de que algo vale y da sentido y contenido a nuestra vida. Entonces, estas actitudes, como dice que son razonadas y son convicciones, son desarrolladas a través del paso de los años de nosotros como personas. Entonces nosotros vamos aprendiendo a tener actitudes frente a ciertos comportamientos que nos da las situaciones, sea de la vida o laborales. Entonces, ¿cómo debemos actuar frente a ciertos compromisos? ¿Ya? Con respecto a los valores, pues son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función que realizamos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras o comportamiento en lugar de otro. Por ejemplo, los valores desde pequeños nos van inculcando desde la casa. Por ejemplo, los valores empresariales que a nosotros nos ponen prácticamente son muy similares a los que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Como ustedes ven, al lado aquí están la responsabilidad, el reconocimiento, el amor, la lealtad, el éxito, la solidaridad, la justicia, la tolerancia, la riqueza, la belleza, libertad, honestidad. Entonces, a nosotros desde niños nos dicen que no debemos robar, que no debemos robar y no debemos hurtar nada que no sea representativo o que lleve a sentirme mejor o satisfecho por algo que no he podido conseguir por mis propios medios. ¿Qué quiere decir? Por eso se genera la delincuencia, ¿no? Un delincuente roba porque primero es muy falso el tema de que es por necesidad, más bien roba por una carencia de que nunca tuvo algo, por ejemplo, un celular de muy buena marca o de muy buena tecnología. Un delincuente roba para sentirse tal vez no vacío, sino complementado. O bueno, otros también dicen que llegan a robar dinero porque necesitan cubrir ciertas necesidades que el trabajo o que su esfuerzo no les ha permitido. Entonces, estos son valores de creencias. Entonces, para muchos de ustedes pueden estar totalmente en desacuerdo conmigo, pero sin embargo pueden estar también, dar su comentario si necesitan también opinar. Entonces, el tema de del robo
justo cuando estaba dándoles clases esta semana a los chicos de presencial, les decía que las costumbres en los trabajos se pueden volver antivalores o antiéticos. Y les voy a comentar algunos tipos de experticias o experiencias que he tenido. Por ejemplo, ¿quién no ha robado un esfero en el colegio, en la escuela, en el trabajo? Básicamente todos van a decir, chuta, yo sí, o a veces me traje, o no me he dado cuenta, pero sin embargo, hemos hurtado un esfero. Y ustedes van a decir, pero claro, un esfero no le va a ser pobre a la empresa porque comprará por cientos y eso ya está planificado y programado de que los esferos se desaparezcan y, y más que se gaste. Yo creo que nadie haya gastado un esfero en el trabajo, más bien uno pide porque ha sido olvidado, perdido o alguien ha sustraído eso. Entonces, cuando empezamos a hacer una planificación en el trabajo, hacemos también planificación para bienes, para bienes de oficina o material de oficina. Entonces, cuando un trabajador de la empresa pasa y dice, ¿qué necesitan de materiales? Yo qué sé, necesito un cuaderno, necesito esferos, lápices, necesito un borrador, necesito un marcador, necesito 2 resmas de papel. Entonces eso también se programa y al final se contabiliza cuánto hemos gastado, cuánto hemos invertido y cuánto hemos tenido de pérdida en eso, porque también los bienes de oficina, también al final se termina siendo como un bien no recuperable, ¿sí? Es un bien no recuperable o un recurso no recuperable. Entonces, que en algunas empresas es un montón de dinero, ¿ya? Entonces, cuando hacemos sustracciones, también perjudicamos a la empresa y no solo en los esferos. Acuérdense que también están las personas que dicen, voy a imprimir un trabajo de mis hijos que les han mandado las tareas. Entonces, me gasto 2, 3, 5, 10 hojas. Y también le voy a llevar en una carpetita. Y esas carpetitas de cartón que también están programadas ya o planificadas para el uso de las funciones o atribuciones que ustedes tienen. Sí, entonces seguimos perjudicando a la empresa. Y ustedes van a decir, pero eso es común en todo, en lo público y en lo privado. Exacto, porque eso es una costumbre que ha hecho o hemos hecho todas las personas en algún momento. Otro de los ejemplos que está ocurriendo en este momento, ustedes verán que los hospitales, los centros de salud, están encontrándose sin mascarillas, sin trajes de protección, sin insumos que vayan a proteger o vayan a garantizar la salud a los pacientes. Entonces, yo me atrevo a decir, y estoy completamente seguro que esto ocurre, es que nuestros médicos y nuestras enfermeras lo primero que hicieron es proteger a la familia. ¿Qué quiere decir? Uy, aparece la pandemia, me voy a llevar unas 10 mascarillas a mi casa para darle a mi esposo, a mis hijos, a mi esposa, darle a mi mamá, a mis abuelitos, para que se protejan. Sí, porque como no hay mascarillas de venta, me toca por lo menos hurtarme. Ya a la larga, como el hospital o el centro de salud tiene bastantes, no va a faltar. Eso piensa uno, eso piensan dos, eso piensan 5, eso piensan 10, y a la larga se van quedando sin insumos de protección el hospital o los centros de salud para lo que fue hecho la adquisición. Entonces, y les digo por experiencia, ¿no? Porque todos en algún momento hemos aprovechado o hemos utilizado los recursos hacia nuestro favor. Y sea en buen sentido, sea en mal sentido, eso también es parte de la costumbre que va en contra de los valores. Por ejemplo, yo he beneficiado a muchos estudiantes del IRCA con atenciones en el hospital, sin haber hecho pasar el 171 o sin haber hecho toda la tramitología que cualquier ciudadano debe hacerlo. Por ejemplo, tengo muchos estudiantes y estudiantas que han tenido que hacer uso a métodos anticonceptivos que yo les he beneficiado y les he dicho, tengan, aquí les dejo o les regalo un implante, les regalo una T de cobre, les regalo métodos anticonceptivos que no han tenido que seguir el proceso que ha dado o que da el Ministerio de Salud para acceder, porque primero tienes que acceder por un chequeo de obstetricia o ginecología para que ellos te recomienden qué plan
anticonceptivo o método anticonceptivo tú debes seguir. Entonces, básicamente, la costumbre nos ha hecho a veces perjudicar y eso también genera pérdida, genera incluso falta de respeto, ¿no? Porque hay pacientes que van por un turno y dicen, esperen un ratito porque estoy con un paciente adicional o un paciente extra. Entonces, volviendo a los temas de los insumos, por tema de honestidad y por tema de nuestros valores, alguna vez, volviendo al ejemplo del Ministerio de Salud, nosotros teníamos una caja dispensadora de preservativos, que efectivamente eso es gratuito, ¿no? Para la población, pero yo siempre tenía llamados de atención porque esa caja de preservativos nunca estaba llena y nunca estaba con producto disponible para que la población pueda acceder. Entonces yo me puse a hacer un seguimiento y les preguntaba a los de farmacia, les decía, oigan, ¿por qué eso está vacío? Dicen, no, sí ponemos. Y efectivamente ellos empezaron a llevar un registro, 8:30, llenaban la caja y a las 10:30 de la mañana ya no había ningún preservativo disponible en la caja. Y es una suministradora de 60 preservativos, creo que debe ser. Y a las 10:30 ya no había nadie. Entonces yo me asombraba y me asustaba porque realmente se desabastecía. Y a las 3 de la tarde tenían que de nuevo llenar y tipo 6 de la tarde ya no había absolutamente nada. A veces había ciertos días que sí había para la noche, porque hay personas que en la noche van y cogen los preservativos y está bien, porque para eso mismo es. Entonces, yo puse una camarita para identificar qué ocurría. Y efectivamente, los mismos servidores públicos del hospital se sustraían los preservativos, 4 o 5 cada uno. No sé para qué será, por qué fin será. Algunos me decían que ellos venden a las chicas prostitutas, porque si bien es cierto, el servicio de prostitución en Antonio Ante no está permitido, pero sí está camuflado, porque hay algunos barrios que se están, hay población extranjera que ha migrado y, y hay prostitución camuflada. Entonces me decían que ellos les suministraban preservativos a estas personas que están haciendo prostitución ilegal. Y, y nos generaba conflicto porque puede ser que les vendan a 50 centavos, $1, no sé a cuánto les venderán, pero les vendían. Incluso se sacaban pastillas, las anticonceptivos orales de emergencia, las AOE. Sí, los anticonceptivos orales de emergencia son las pastillas de emergencia del día después, que se llama. Y es una pastilla que en el mercado cuesta de 10 a 14 o de $15, cuesta las pastillas de emergencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, empiezan a sustraerse esas pastillas, quiere decir que ellos les estarán vendiendo en 5 o 6 dólares a las personas y ya están teniendo una rentabilidad. Imagínense que se sustraigan una diaria. Esto ya es un valor de por lo menos $200 al mes, adicional a su sueldo. Y eso por no decir los medicamentos, por no decir insulina, por no decir jeringas, por no decir vendas, por no decir sueros, que es muy fácil sustraerse porque está todo disponible y está todo en la caja. Por ejemplo, voy a ponerme un caso, es muy fácil inventarse un paciente. Es decir, Eduardo Bustamante se atendió en la emergencia y vino con un dolor estomacal. El dolor estomacal le pusieron un suero, le pusieron 3 jeringas, le pusieron 4 vendas, le pusieron esto, más esto, más esto. Y total, Eduardo Bustamante solo le dieron un analgésico para el dolor. Por ejemplo, por decir, me dieron solo paracetamol. Entonces, el paracetamol solo se registra y los otros, ahí es digamos que un poco de mafia, digamos que hay en los hospitales, que registran adicionalmente al paciente lo que no le pusieron, pero supuestamente le han entregado. Y entonces eso que le han entregado se sustraen en la tarde, en la noche, y se guardan en las mochilas, en sus carteras, que son fáciles de llevar. Entonces, por ejemplo, es triste saber que en los hospitales y en los centros de salud está careciendo ya el paracetamol. ¿Y por qué digo triste? Porque voy a hablar de un ejemplo. El hospital de Atuntaqui ha disminuido cerca del 90% de pacientes por el tema del confinamiento. Y al reducir el 90% de pacientes, quiere decir que si antes atendía 100
100 pacientes, 120 pacientes por día, ahora solo atenderá 10 o 20. Y en ellos no se puede acabar un stock para un año. Entonces, me estoy dando cuenta, y los que ustedes han ido a las farmacias de las esquinas, traten de comprar paracetamol. Y le van a decir, no, no hay, no tenemos, ya se acabó. Entonces, ¿qué creen que está ocurriendo? Que los usuarios o los trabajadores de los hospitales están sacando paracetamol para vender o para llevar a sus casas. Entonces, lastimosamente, esto es un tema que hay en el sector público y hay en el sector privado, ¿sí? Entonces, en el sector privado también les voy a poner temas de antivalor, los temas de antivalor. Alguna vez estuve por cerca de 4 o 5 meses haciendo un trabajo en Terra Fértil en Tabacundo y primero, el proceso de Tabacundo o de Terra Fértil es espectacular en la manera de cómo producen los frutos secos, cómo transforman, cómo sacan los líquidos al mango, a la piña, a la uvilla, cómo transforman y les hacen productos secos y los embolsan y los venden, ¿no? Incluso exportan mucha de su gran producción, la exportan a países como Suiza, Alemania, Estados Unidos, México, Colombia. Y también maquilan, ¿no? Le maquilan cerca de un 60% de su producción al Supermaxi. Ustedes verán los tés, los tés, las aguas aromáticas, los vinagres, los frutos secos que Supermaxi tiene como marca Supermaxi, son maquilados de Terra Fértil. Entonces, básicamente, los antivalores que veía ahí, ¿no? Yo decía, qué espectacular las canecas, las canastillas de uvilla que entraban, ¿no? Entraban carros, camionetas de emprendimientos comunitarios cercanos a Cayambe, a Tabacundo, a Imbabura, exactamente, que les compraban, ¿no? Y me acuerdo que les pagaban a $2 del kilo, me parece que era. Disculparán la ignorancia, no recuerdo muy bien, pero creo que era $2 del kilo que les pagaban de uvilla, pero una uvilla ya pelada y preseleccionada, ¿no? Entonces, y solo les aceptaban ciertos días la uvilla y hacían filas de camionetas llevando la uvilla. Entonces era impresionante porque los compañeros campesinos ahí en las camionetas entregando y pesando, ¿no? En cambio yo adentro de la planta veía cómo la uvilla era lavada, era procesada y no había un control. Por ejemplo, los trabajadores se las comían. Sí, ustedes van a decir, chuta, pero yo ya me hubiera cansado de comer uvillas. Yo personalmente me gusta bastante la uvilla y algún día conversaba con el jefe de planta, ¿no? Y ahí yo digo, chuta, qué bacán esas uvillas, qué chéveres. Dice, ¿quiere un poquito? Digo, bueno, Dios le pague. Entonces ahí alguien le llamó, ven acá, dice, dale trayendo un poquito en un algo. Y me regalaron efectivamente en una fuente. Yo creo que sería una media libra tal vez de uvillas, ya. Entonces yo me las comía y también me las ponía a pensar, si el jefe de planta me entrega uvilla, ¿cómo controla las uvillas de las personas que no se coman? Sí, ustedes van a decir, pero son uvillas. Sí, pero yo pagué 100 kilos de uvilla, digamos, $500 de 100 kilos de uvillas. Entonces, cada vez que uno coma 1, 2, 3, 5, son 10, 100, 200 empleados que trabajan ahí porque trabajan en turnos. Entonces, quiere decir que también puede haber un perjuicio a la empresa y esto es un tema de antivalor, pero se volvió costumbre, porque uno puede decir, voy a probar el lote y lastimosamente ninguna ovilla con otra se parecerá o será similar, ¿sí? Entonces pueden tener los sabores bastante parecidos, pero cambia, tal vez uno es más agrio, otro es más dulce, el otro es más, no sé, astringente, se me ocurre, y el otro no. Y ustedes van a decir, sí, pero la uvilla, bueno, ya, pasemos la uvilla. Vamos a los mangos, pues. Yo me acuerdo que había camiones que venían de Milagro, de Chone, pero traían mangos de pucha, una impresionante cantidad, pues. Y ustedes cuando iban a comprar 250 gramos de mango deshidratado, vale $3.90 en el Supermaxi, 200 gramos. Y ustedes veían que los mangos eran rebanados y botados. Entonces yo decía, ¿cuántos mangos se hacen quedar cada uno porque se come? Imagínense lo que es comerse rebanadas de mango
de alta calidad, ¿no? Porque Terra Fértil no compraba los mangos de rechazo o los mangos que nos venden en las calles, sino más bien eran mangos de primera línea de producción. Sí, o sea, los mejores, los más grandes, los más espectaculares, sin daños en la cáscara, ¿sí? Y si alguno pasaba, simplemente lo botaba. Entonces ya se pueden imaginar qué producto salía de ahí. Entonces uno veía cuando estaba dentro de la planta cómo la gente se comía. Entonces eso es un antivalor y puede decir que tal vez yo no he escuchado que el jefe diga, ustedes pueden comerse 2 mangos por día o un mango por día o no sé, pero probablemente no. Entonces son antivalores que también pasa en las empresas privadas. Y asimismo, estaba ahí y nosotros íbamos a hacer un contrato con una empresa que fabrica, o bueno, nosotros teníamos una empresa que daba servicios de mantenimiento a los calderos y de vapor y líneas de aire caliente, exactamente, que se llama. Y nos iban a llamar por un contrato de $30,000. Entonces nos dijeron, sí, dice, ustedes tienen una muy buena oferta, les vamos a dar el contrato, pero tienen que darnos el 10%. Entonces el 10% de 30,000 era $3,000. Entonces eran antivalores que ocurren en la empresa privada también y como ocurren en la empresa pública. Entonces es necesario que ustedes vayan pensando que la costumbre no es necesariamente un valor, es más bien es perjudicar. Y otra de las cosas que ustedes tienen que pensar es en nuestros trabajos. En nuestros trabajos nos pagan, la empresa privada o la empresa pública nos paga por 8 horas laborables. ¿Sí? No 7 horas y media, no 7 horas. ¿Por qué razón? Porque muchos empleados acostumbran, no voy desayunando en la casa y me tomo 20 minutos, 30 minutos y me desayuno. Me tomo un yogurcito, que un pan, que una empanada, que un mote, que un ni sé qué. Y genera una costumbre de antivalor que va en contra de las responsabilidades o de las atribuciones por las cuales te están pagando. En el sector público ustedes pueden ver muchísimo eso. 8 a 9 de la mañana todo el mundo está desayunando. Sí, y alguna vez yo me molestaba tanto porque eso parecía mercado, porque el uno comía el hornado, el uno comía el seco de carne, el otro comía el chonero de Otavalo, el otro comía el hornado del campeón del mundo, que ni sé qué, el otro le compraba las empanadas de la señora que venía a vender afuera en la puerta, el otro llevaba café, el otro llevaba morocho, el otro llevaba un agua aromática, y en fin, era una hora que primero todos decían, claro, estamos en mi pausa activa, ¿no? Al momento que se generó la pausa activa, todos malinterpretaron la posibilidad de relajarme. Más bien la pausa activa, como dice, debo estar activos, haciendo movimientos del cuerpo, haciendo estiramiento, relajamiento muscular, para hacer uso de esa pausa activa. Pero acá no, se sentaban a desayunar y era media hora, una hora perdida. Incluso unos salían del trabajo al restaurante o al espacio donde era el desayuno. Entonces yo les decía que compensen ya. Si se van a quedar media hora, por lo menos quédense hasta las 5, 5:30. Ya no tengo problema. Porque si esa es su costumbre, ya pues entonces vamos tratando de modificar. Pero no se olviden que el Estado les paga por las 8 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Tienen media hora de almuerzo, ¿sí? Entonces, eso es un antivalor, un antiético que nos genera. Alguna vez les dije que la Organización Internacional de Trabajo considera que 6 horas y media son las óptimas o las que realmente se trabajan, que son productivas. La hora y media de que no se trabaja, se está en el baño, se está improductivo en la conversación o está en las redes sociales. Y por eso incluso hay empresas que ya prohíben el ingreso de celulares. Y si hay una emergencia, se la tiene que comunicar a la empresa o se le tiene que llamar a la oficina y alguien en la oficina tiene que comunicar al empleado que está pasando una emergencia en su casa o con algún familiar. Entonces, por esos temas, las empresas han empezado a restringir cierta permisibilidad que antes o en otras aún se las ve. Entonces, les recomiendo que vayan viendo que la costumbre nos está afectando mucho en el tema de valores. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. Ya se quedaron Aunque dormidos. eso creo que depende de, bueno, como dices, de cada persona, ¿no?
Pero igual, o sea, el control que se hace en cada empresa ya hace de que esas cosas no ocurran, o sea, que se les controle de mejor manera para que así la empresa también no salga perjudicada. Es como, bueno, donde yo trabajaba era así, o sea, no podía haber, como dicen, la flor nacional, o sea, esa podía, o sea, regalarla, pero no, porque antes, o sea, dice, ya se regalaba la flor nacional, o sea, lo que iba a la basura, se les regalaba, pero después han empezado a que sí, que esa también no vale, y han empezado a sacarse más flor de la que debían sacar, y metiendo flor, ¿cómo se dice? Flor de primeras, camuflándose la flor, Eh, entre la flor nacional, y eso después ellos vendían a afuera, en los locales, como flor, o sea, de exportación directa. Uf, qué bestia. Exactamente lo que yo Entonces es pienso. preferible eso, el dueño coge, dice, o sea, no se les regala a nadie, no se vende a nadie, prefiero yo votar a que después me salgan perjudicando en vez de hacer un beneficio. Claro. Y justo lo que dices, Alex o Jefferson, efectivamente, yo trabajaba en la Continental General Tire en la ciudad de Cuenca y había llantas que aparentemente eran impecables, impecablemente espectaculares, pues unas llantas lindísimas. Imagínense una llanta que afuera valga $150, la empresa tenga que cortarla por la mitad porque tiene un soplo de aire, un microscópico soplo de aire, digamos, de 1 milímetro ya, que realmente ustedes a la vista no la ven, pero en las máquinas rayos X le ven el soplo y tienen que cortarle, y esa llanta se llamaba scrap, una llanta scrap, a embodegar, a botar, a almacenar en los desechos de llantas, en el vertedero de llantas que tenía la empresa. Entonces yo decía, esa llanta, aunque sea, la podemos vender a mitad de precio y seguramente alguien la va a comprar. Entonces me contaban los duros de calidad y me decían, sí, dice, indudablemente antes los empleados en las noches se sacaban las llantas, porque como no había tanto control de guardias, se botaban las llantas al lado de sus carros, por encima de los cerramientos, porque el parqueadero era separado de la empresa, pero separaba un cerramiento, entonces se botaban por encima y caían 2, 3, 4 llantas, y como salen del turno 6 de la mañana, entonces todavía está medio oscuro en algunos días, entonces apuran llegando, abren la cajuela del carro y les meten las llantas. Entonces ellos iban y vendían estas llantas a mitad de precio o un 70% del valor. Entonces hacían su agosto y empezaron a identificar porque uno clasifica, ¿no? Las llantas dice A1 no vale, A2 no vale, A3 no vale y así. Y usted anota, por decir, 300 llantas de producción de un día, no vale. Tienen que botarse, solo por poner un ejemplo. Creo que era menos, ¿no? Unos 50, 60 llantas por día. Pero también eso pasa en las llantas de camión. Y una llanta de camión está en $200, $300, $400 para un camión o para un tráiler. Entonces, imagínense que se sacaban en la basura las llantas y después las ponían en espacios que podían meter los carros y se llevaban llantas de camión a vender en $300, $400. Y claro, identificaron, pusieron cámaras, empezaron a hacer un control más estricto, pusieron más guardias, hasta que por último empezaron a requisar los carros. Abra los carros, cajuela de carros, abra. Y identificaban, hay algunos, y claro, muchos se quedaron sin trabajos, fueron declarados como con visto bueno y cosas por el estilo. Entonces, como dice el Alex, ¿no? O sea, los dueños son muy permisibles hasta cierto punto. Luego empiezan a darse cuenta de la trampa y empiezan a prohibir todo. Y claro, el jefe es malo, el jefe es el acosador, el jefe es el que no entiende, el jefe es el que no razona, parece que no tuviera corazón. Y va así, ¿no? Básicamente. Y de ahí vienen las demandas de acoso, pues así vienen las demandas de acoso laboral. Porque, por ejemplo, cuando se tiene una organización como código de trabajo o como asociación dentro de la empresa, ellos ponen una denuncia cuando ponen una cámara dentro de la empresa, porque dicen que eso es acosar o violar la intimidad del trabajador. Entonces la empresa y a veces les toma mucho, mucho dinero y mucha plata poner 2, 3, 5 cámaras, no por el costo de las cámaras, sino por ganar
los juicios que ponen las organizaciones o las asociaciones internas por el derecho a violar la intimidad. Entonces, sí les invito a que también lo piensen eso, ¿no? Entonces, alguien sabe que se está organizando, se está haciendo una asociación y enseguida empieza a desvincular la gente, empiezan a votar, nadie puede organizarse, nadie puede tener algo, digamos que consolidado por la mala cultura o por los pocos antivalores que tenemos o tienen algunas personas dirigentes sindicales o dirigentes o patronales. Por ejemplo, acá no tiene nada que ver el sindicato de trabajadores versus Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, cómo manejan los sindicatos. Los sindicatos en esas empresas realmente se fajan por la empresa, porque ellos saben que si la empresa quiebra, ellos no tienen dónde comer, no tienen dónde trabajar, y además es un valor antiético, antimoral, antisolidaridad, porque es una empresa que está dando trabajo a su país y podemos ser anti-vemos. Incluso ustedes en algún momento pueden leer en Google, buscar sindicatos de trabajadores donde realmente han dejado de percibir 2 meses sueldos para poder rescatar económicamente a las empresas y no por un beneficio del gerente o del dueño o de las asociaciones o de los socios. Más bien los socios han puesto y han dicho, vean, yo vendo mi casa, yo vendo todo lo que tenga, pero tratemos de salvar la empresa. Entonces todos han hecho o se han puesto en las mismas circunstancias y probablemente los trabajadores también han entendido ese tema del sacrificio y han dicho, perfecto, nosotros tenemos también unos ahorros y vamos a tratar de sobrevivir un mes, 2 meses sin un sueldo, pero rescatemos a la empresa. La pregunta es, ¿cómo vamos a quedar después de esta pandemia? O sea, ¿cuántas empresas van a quebrar? ¿Cómo las actitudes que tiene que trabajar desarrollo organizacional en las empresas será complicado? Porque imagínense, todos estamos sin dinero, todos estamos bajos de trabajo, muchos despedidos, muchos con deudas, además del miedo y del fortalecimiento mental que tenemos que trabajar en toda la población con el tema del confinamiento de 40, 50, 60 días, 70 días, que nos tocará estar aislados en cuarentena, ¿no? No es lo mismo. Y también acostumbrarnos o hacer una costumbre, como una actitud, de andar usando mascarillas y cada 2 horas o cada hora lavarnos las manos, o estar utilizando gel, alcohol o cualquier tipo de sustancia que sea inhibidora de estos gérmenes o de estas bacterias. Entonces, ¿cómo todo va a cambiar después de esto? ¿Cómo van a quedar nuestros valores versus a lo que va a ocurrir? Y todo el mundo nos pone memes, ¿no? En las redes sociales indicando de que el planeta está descansando. Efectivamente, el planeta está descansando, pero también hay una contracción económica que todo el mundo va a querer acaparar. ¿Sí? Toda la sobreproducción que van a generar las empresas van a querer invadir a mercados como Ecuador, como Latinoamérica, que no tiene líneas de producción o maquilas industrializadas tan grandes como tal vez tenga Brasil, Argentina, tal vez Colombia y tal vez Chile, pero Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, tendrá que estar soportando e invadido de precios de otros países, mercados de otros países, hasta que Ecuador pueda restablecer, porque nos da la impresión de que Ecuador, o mejor dicho, no me da la impresión, estoy seguro, de que las empresas del Ecuador no estuvieron o no tuvieron un fondo económico que aguante las de emergencia o una emergencia de 2, 3 meses y por ello tienen que despedir a la gente. ¿Sí? Cuando una empresa planifica, pone 3, 4 meses de emergencia, por A o B razón, uno nunca sabe, puede incendiarse, puede faltar materia prima, puede haber paro de la materia prima generadora. Por ejemplo, yo les había dicho que nosotros no somos productores de trigo y nuestro pan, el 80% del pan que ustedes tienen en las tiendas, se lo debe al trigo que genera Canadá y genera Estados Unidos y México. Entonces nosotros importamos el 80% de trigo
de esos países, a tal punto de que al inicio del gobierno de Correa, Correa tuvo que poner una salvaguarda de financiamiento o de subsidio a la harina, porque si no, al precio internacional, el precio del el saco de harina debería estar por los $60, $65, la saca de harina, ¿sí? Entonces, básicamente, el pan de 10 centavos o el pan popular no podría haber, ¿sí? Porque no saldría, por más costos de producción que se pongan al límite, no podría salir y la rentabilidad o la utilidad no daría para poder subsistir como panaderías. Entonces, para que se den cuenta que en este tipo de materias, y es un elemento básico para nuestra alimentación, el pan, creo que todos comemos pan, entonces es necesario que se considere. ¿Y por qué empecé diciendo también que el comportamiento organizacional o el desarrollo organizacional tiene que trabajar mucho en esto? Porque las empresas, los que tienen desarrollo organizacional en las empresas dentro de talento humano, tienen que trabajar psicológicamente con los empleados, pues tienen que trabajar en todos los sentidos, hasta cuando existe un bullying laboral, tienen que trabajar. Entonces, y ahí tienen que formar o dar valores empresariales, valores familiares, valores, no sé, pues de solidaridad, de respeto, de reconocimiento, de amor, de lealtad, de varios conceptos que el trabajador necesitará. Entonces, hay varias preguntas, chicos, que ustedes deben formularse y deben hacerse como administradores, ¿sí? Las actitudes que debe tener un trabajador y los valores con los que debe venir o debe contar un trabajador, ¿sí? Sobre todo, respeto, honestidad, responsabilidad. La responsabilidad es llegar a las 8 de la mañana al trabajo, no 8:05. Sí, pero estoy llegando. No, pero estás llegando tarde. Cuando tú viniste a buscar trabajo, dijiste que estabas dispuesto a cumplir el horario. Han pasado tanto tiempo, o han pasado 2 meses y tú ya empiezas a llegar tarde. Entonces, eso es un antivalor de responsabilidad, porque te están pagando desde las 8 de la mañana hasta las 4:30. Y lastimosamente, lo injusto de la vida es que si tú sales 4:31, el Estado o la empresa privada no te paga horas extras, sino más bien te dice gracias, pero usted tiene que dejar entregando el puesto como encontró. O sea, limpiando, barriendo, recogiendo, guardando, apagando la computadora, apagando el equipo, apagando la máquina. Entonces, si se le va hasta las 5 de la tarde, usted dio media hora más a su empresa. Entonces, capaz, usted dice, yo le di media hora hoy y mañana puedo llegar media hora tarde porque ya le di media hora tarde. Entonces, no es así. Es un antivalor que debemos ir generando ese tiempo muerto a favor de nuestra responsabilidad, porque a la larga es un trabajo que muchos a la larga podrían estar esperando que yo cometa un error y la empresa me agradezca y me diga hasta luego. Entonces, eso hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? No parece. Ya. Perfecto. Entonces, Ingeniero, pero una inquietud. Al no saber el alcance de la pandemia, que muchos hasta de los gobiernos de Latinoamérica no sabían hasta qué punto esto iba a durar, actualmente, ¿qué es lo que usted sugeriría a las empresas, microempresas, pequeñas empresas ante esta pandemia? Porque ya la mayoría estamos en medio de la pandemia y están empezando a cerrar, a despedir trabajadores y están empezando o tratando de realizar actividades similares. Por ejemplo, los de textil ya no están haciendo textil, están dedicándose a la alimentación, a la agricultura. ¿Qué es lo que usted nos puede sugerir o dar un consejo para poder hacer llevadero esto en las empresas? el otro día sí vieron que les pasé unos libros de Robert Kiyosaki en su chat. Les pasé 5 libros de Robert Kiyosaki. Entre ellos, uno que estoy leyendo yo también ahorita, que se llama ¿Por qué los ricos se hacen más ricos? Y ustedes me van a decir, sí, pero es un libro. No. Y ahí nos dice, y respondiendo a la pregunta a Jairo, no es que yo tenga la fórmula, no. No soy ni un analista financiero ni macroeconómico. Más bien veo cómo las empresas están dando un giro a su producción. Este jueves estuve
fui a Ibarra porque fui a verle a mi mamá y a dejarle comprando unos productos, y desde Otavalo hasta Ibarra me di cuenta de que los productores textiles, como dice Jairo, han cambiado el giro. Pues ustedes ya ven en la avenida o en la vía principal que están vendiendo trajes de protección antifluidos, mascarillas, eh, máscaras faciales, y dejaron pues de producir ya las chompas, las camisetas, las medias, la ropa interior, las pijamas, las cobijas por último, o hasta textiles de alta moda, ¿no? Entonces, básicamente cambiaron un giro porque están viendo que ahorita la necesidad es que todo el mundo busca mascarillas, y ustedes van al Supermaxi y dicen, véndame mascarillas, o a las farmacias dicen, no, no tenemos, tengo estas simplecitas que, chuta, no sé si les sirva. Y a mí personalmente, a veces cuando estoy en la calle, o me voy al aquí, o me voy al Supermaxi, y le veo a gente con mascarillas de tela, creo que tienen un calzoncillo usado, y perdonen que ponga ese mal ejemplo, ¿no? Tienen un calzoncillo usado, le hacen mascarilla y se ponen, y ya estoy con un cubreboca. El cubreboca tiene que ser de doble vía. Uno, primero, que yo no emita eh, flujo. Si yo estuviera contaminado con COVID, no puedo emitir flujo a la población cercana, ni tampoco aspirar flujo, pues. O sea, tiene que tener la mascarilla de doble vía, tanto la que ingresa a mi cuerpo como la que sale de mi cuerpo, de mi respiración. Entonces, eso es necesario que ustedes lo sepan. Entonces, no es que yo me tengo que cubrir con una tela, porque algunos se ponen esas bufandas y ya con eso van a la tienda, van al mercado, van a hacer sus compras. No, no, una bufanda no es una mascarilla. Y una mascarilla apropiada puede ser las tipo quirúrgicas, son delgaditas, que tienen un lado azul más fuerte y el otro lado medio más celestito tipo blanco. Ya, empecemos por ahí. Yo les veo a los venezolanos andando con unas telas que, chuta, a mí me da lástima, porque primero entiendo que nadie les entregó una mascarilla, y segundo, ellos buscaron conseguirse una de 50 centavos que no le va a proteger ni nos va a proteger. Entonces, desde ahí empieza la corresponsabilidad de los empresarios. Sí, he visto que están sacando unas mascarillas paupérrimas de 60 centavos, 25 centavos, 70 centavos, he visto. Entonces, esas mascarillas, chicos, no por la economía, compren ni asesoren o dejen que alguien las compre. Una mascarilla buena es la tipo N95, que es la mejorcita, y está por los $4 en el Kiwi cuando costaba. Y veo que están haciendo algunos empresarios en Atuntaki, están sacando por 1.80 mascarillas de antifluido, tanto de ingreso como de salida. Entonces, de esas ya empiezan a generarme una protección, tanto para mí como para mi familia, ¿sí? Entonces, es necesario que ustedes también la consideren y la vean. Ya, luego es el cambio de las empresas. O sea, ustedes ven, así como les digo, textiles, también veo un montón de gente vendiendo víveres, vendiendo frutas, vendiendo legumbres, vendiendo hortalizas en la vía. Sacan sus nabos, están vendiendo sus lechugas, sus coles, sus duraznos, sus manzanas, sus aguacates, sus chirimoyas, están en la vía, están vendiendo. Y ustedes van a decir, sí, pero está barato. Sí, pero es eso, o te toca hacerles que se pudra en el árbol. Están vendiendo sus naranjas, sus mandarinas. Entonces empieza a generar un cambio, porque tienes que tener un ingreso que tú tienes que cambiarle, pues tienes que cambiar por esas mandarinas, 10 mandarinas tal vez por una libra de arroz o una libra de pollo probablemente. Entonces básicamente tú tienes que ir haciendo un giro a la empresa. Por eso les vuelvo y les repito, después de esta pandemia, que no sé cuándo se concluya, cuándo termine, las empresas van a terminar fortalecidas. Ninguna empresa va a estar fortalecida, ninguna empresa va a estar segura de que su planificación, de que su hegemonía como empresa siga igual como antes de la pandemia. Todas van a sufrir un cambio, incluso de reducción de personal, de reducción de económico, reducción de ingresos, reducción de producción. Entonces, tiene que haber un giro, tiene que haber un cambio. Incluso nosotros como personas, como trabajadores, tenemos que entender o tenemos que dar un giro de que no vamos a conseguir trabajo fácilmente,
o si nos quedamos sin trabajo, desde luego, ¿no? Y que los que estén vinculados laboralmente tampoco van a ser tan fácil sostenerse en el trabajo, porque van a buscar reducir eh, masa salarial, que es uno de los factores grandísimos del gasto corriente que tiene la empresa, para poder reducir. Entonces, sean creativos, busquen alternativas, ayuden a diseñar a la empresa algún plan, no de reducción de personal, sino más bien para salir de la emergencia. Si capaz Jairo, con toda su ropa textilera que vende, de lo que vendía antes, 300, 500, 700 a la semana, pues ahora no estará ni el 10% ni el 5% de eso. Y capaz su producción, su materia prima que tenía embodegada, almacenada, pues le toque seguir teniendo almacenada. Por suerte, tal vez gran parte de su materia prima no es perecible, o no se daña, o no se pudre tan fácilmente. Entonces, tal vez pueda soportar. Pero hay otras empresas que tienen materia prima embodegada que empieza a caducar. Entonces, ustedes vayan a las tiendas y vean cuánto producto tienen caducado, los yogures, los lácteos, las salsas de tomate, cosas que ahorita no están siendo imprescindibles. Sí, y desde luego ustedes ahorita están diciendo, yo prefiero comprarme una libra de tomate que comprarme una mayonesa. ¿Sí? Entonces, básicamente, esos son los conceptos. ¿Y qué pasa con las empresas que producen mayonesa? Si saben que KFC, McDonald's, Burger Kings y las salchipaperías de las esquinas no están vendiendo, pues, ¿en dónde estoy produciendo, dónde estoy vendiendo o entregando las mayonesas? Por ponerles un ejemplo. Entonces, son solo los grandes supermercados o las cadenas de tiendas las que pueden comercializar eso. Pero les vuelvo y les repito, un pobre o un clase media preferirá no comprar un tarro de mayonesa, pero sí preferirá comprar 2 libras más de papa, 3 libras más de pollo, 2 libras más de carne, tal vez más verdura, y empezar a cuidar el tema de la pandemia. Más arroz o más fideo o más frijol seco, más mote seco, lo que sea, para empezar a evidenciar. Entonces ustedes vayan. Cuando yo he estado en el Supermax y la mayoría de gente empezó a cambiar el concepto de comprarse cosas suntuarias, ya no ven ustedes maquillajes, muy pocos están comprando maquillajes. O sea, ustedes me pueden decir, y ahora, y las mamitas que vendían Jambal, las mujeres emprendedoras que vendían Avon, sí, ¿me entienden? Entonces, muy probablemente si alguien me viene a vender un perfume de Avon, ahorita le digo, pana, ahorita puedo comprarte, pero no necesito, o sea, si no me pongo perfume en mi casa, mis hijos me van a decir, chuta, igual mi papi huele rico, huele feo, lo que sea, pero bañándome igual voy a quedar ahí. Sí, a la larga puedo estar peinado y abajo de la cintura puedo estar en pantaloneta y estoy dando clases. Pero el sentido es cómo las empresas están quedando de los productos suntuarios. Sí, también estoy dando marketing, o perdón, mercadotecnia, y les hablaba de los deseos, de las necesidades y de lo que el mercado quiere. Yo deseo comerme una picaña asada, se me ocurre. Sí, pero una picaña solo me va a vender en el Supermaxi. No hay ninguna parrillería que me venda una picaña y me atreva yo a pedir a domicilio que me traigan cerca de 15, 20 dólares para comerme una picaña. Entonces, un deseo que no puede ser satisfecho, pero sí que con esos 20 dólares me toca comprar 2 pollos que a lo mejor vamos a comer 3, 4 días con mi familia. ¿Sí? Para asar aquí, hacer seco de pollo, hacer pollo con tallarín, arroz con pollo, lo que sea. Entonces, básicamente, la población está cambiando la mentalidad. ¿Sí? Y todas las empresas han empezado a decir, te ofrezco a domicilio. Sí, te voy a dar a domicilio. Tú no salgas de la casa. Yo te voy a dejar. ¿Qué es lo que necesitas? Y yo te voy a dejar. Entonces, hay un cambio, hay un giro que mucha gente, imagínense las personas que tuvieron 20, 30 años con un mismo giro de negocio y ahora que se encuentran en esta novedad y que tienen que utilizar plataformas tecnológicas para vender tus productos digital o en línea, se vuelven o se vuelven torpes la empresa o simplemente dicen mejor prefiero paralizar hasta que esto se normalice. Sí, entonces ustedes vean cómo la gente empieza a reaccionar frente a esta pandemia. Sí, básicamente tiene que haber un cambio, tiene que haber un giro en las empresas porque
de esta no salimos fácilmente, mejor dicho, no la salimos fácilmente. Incluso como familias, ¿no? O sea, muchos, imagínense las violencias domésticas que están ocurriendo en estas pandemias. Sí, las personas que se han quedado esposo, esposa, hijos, ha habido abusos del padre, de la madre hacia los niños, eh, del papá a la mamá, de la mamá al papá. Entonces hay demasiadas denuncias y estaba viendo que el MIES y la función judicial empezaron a sacar páginas y plataformas para que se denuncie la violencia de género o el maltrato familiar en estas plataformas. Entonces, para que se den cuenta que también hay un cambio y de actitud de situación en el género. Y psicológicamente, cómo están nuestros padres, ¿no? Cómo estamos nosotros mismos, ¿no? No nos sentimos bien, oímos de que la infección está avanzando. Yo personalmente me preocupo, más de 30,000 casos en Ecuador, ya llegamos a los 2,000 muertos que nos están diciendo, de los cuales yo no creo, y seguiré insistiendo de que eso es falso. Entonces, básicamente, ¿qué actitud es la que debemos tomar frente a esto? ¿Qué le digo a mi hijo para que no se estrese en la casa, que realmente no han podido salir al parque, no han podido salir a jugar sus deportes favoritos, y solo teniéndoles tal vez en la televisión, que corten, que peguen, que pinten, que hagan sus deberes, pero también llegan a cansarse? Si nosotros nos cansamos, los grandes, que tratamos de sobrellevar este tema, los niños mucho más susceptibles. Entonces, básicamente, eso también va a afectar a los trabajadores, ¿sí? Porque aquí viene, como todo esto es psicológico, se mezcla, y yo siempre les he dicho, yo no puedo dividir el trabajo con lo que pasa en la casa. Si yo me peleo con mi marido, con mi mujer, pues realmente me va a afectar en el trabajo. Con más razón, si mis hijos les veo afectados psicológicamente, por más que haga lo que haga con ellos, mis hijos se sienten que no han podido salir, no han podido ir a visitar a sus amigos, a su familia, a sus tíos, a sus tías, a sus abuelitos, a sus abuelitas probablemente. Entonces se sienten también ofuscados, por más que sean videoconferencias, por más que hagan lo que sea, no es lo mismo. Incluso hasta la sopa de fideo que hace la abuelita, uno termina extrañando y psicológicamente dice, cómo no quisiera estar comiendo eso que tanto rechazaba antes o probablemente hice el feo alguna vez. Entonces, básicamente, chicos, hay una tarea abismal. Volver a recomponer el estado de ánimo de las personas también es fundamental, fundamental, a raíz de que el presidente cada que habla a veces la riega para dejar una responsabilidad a los municipios para la reactivación económica. Ustedes saben cómo los empresarios les exigen a los alcaldes para abrir. Desde luego, un gerente o dueño de una empresa nunca va a estar en la empresa, y si la está, estará muy protegido y muy guardado. Pero el que se saca la madre será el trabajador, pues el obrero, el que tiene que llegar 6 de la mañana y salir 2 de la tarde, o 7 de la mañana y 3 de la tarde, y sabrás cómo vienes y sabrás cómo te vas. Sabrás cómo quedan tus hijos, sabrán cómo quedan en tu casa. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa presión que van a llegar a tener los alcaldes para poder cambiar el semáforo, porque ustedes saben que este semáforo, este bendito semáforo es el que nos va a dar la permisibilidad de poder abrir o incrementar ciertas actividades o ciertos negocios, o volver a la normalidad, si es que cabe el término. Entonces, los alcaldes tienen doble responsabilidad, que que no está asumiendo el gobierno, sino más bien les está dando una responsabilidad a los alcaldes. Y a mí me da tristeza porque está mal enfocada la competencia de la seguridad y de las operaciones de emergencia, cómo se las está llevando. ¿Sí? Entonces, básicamente, he hablado de todo con respecto al cambio que tienen que dar las empresas. Tienen que dar un giro a su producción, tienen que dar un giro a lo que venían haciendo si quieren sobrevivir. ¿Sí? Muchos de ellos, yo aplaudo, ya lo hicieron, empezaron a hacer trajes, empezaron a hacer mascarillas, protectores faciales, empezaron a sacar respiradores no costosos, un respirador artificial. Ustedes saben que la persona que tiene COVID respira como si tuviera un ingreso de aire por un sorbete. No es que ustedes hagan el ejercicio este rato y aspiren por la boca una bocanada de aire así. Respirarían tal vez 250 ml de aire. Cuando tienen COVID, respiran por un sorbetito y les falta aire, les falta respiración, tienen
una agnosis, que no sienten, no perciben ningún olor, así por más que sea fuerte, vinagre, ajo, lo que sea, no perciben. Entonces, esas son una de las pruebas que hacen para el COVID, ¿sí? Que cuando empiezan a perder el olfato. ¿Sí? El olfato y problemas respiratorios. Entonces, un ventilador artificial te suministra aire en gran cantidad para que no te falte a los pulmones. ¿Sí? Entonces, chicos, chicas, como administradores, a pensar qué se puede hacer. Lean un libro, lean estos libros de Robert Kiyosaki, vean qué es lo que le dicen. A veces desaprendamos o volvamos a aprender o volvamos a enfocarnos. Creo que la educación financiera es un tema en esta crisis. Es importante cómo saber invertir un dólar o $2 o $3 o $10 o $1000 que tengan ustedes, cómo saberlas invertir en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Entonces ustedes ven que incluso hasta la bolsa de valores de Estados Unidos está en números rojos, todos los días aparecen números rojos. Hay muchos empresarios que tuvieron mucho dinero guardado, estarán comprando empresas a precio de gallina robada, como dicen, o gallina con mal, como dicen en mi tierra. Entonces este es un tema que de aquí saldrán nuevos millonarios o más millonarios y habrán más pobres de los que ya los había, ¿sí? Entonces, básicamente eso, chicos. Las actitudes según nuestras falencias afectivas, una actitud positiva, una actitud negativa, la actitud neutra, una actitud proactiva, una actitud reactiva, cómo reaccionan las personas frente a actitudes, frente a noticias, frente a novedades, cómo estamos tomando nuestra actitud este momento, ¿sí? Mi actitud es siempre positiva, mi actitud siempre es negativa, siempre estoy proactivo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere la empresa? Tal vez la empresa solo busque actitudes positivas. Yo personalmente buscaría actitudes neutras que también apoyan. Sí, diga. Diga nomás, ¿quiere preguntar algo? No, no, ingeniero, está muy interesante la clase. Ah, no, no está bien. Solamente le activé el micrófono, no, nada más, Ah, ya. ingeniero, está muy interesante. Ya, perfecto, gracias, Jairito. Entonces, efectivamente, es como el trabajador quiera. O sea, por ejemplo, ¿cómo psicológicamente nos vamos a volver a encontrar? Tarde o temprano, tal vez en 5 meses, en 3 meses, en 2 meses, nos volvamos a ver. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Sí, porque tal vez me digan, chuta, ese profe al otro lado de la computadora parecía chévere y total ha sido mala gente, porque tal vez el Pablito no me haya conocido antes, pero ustedes sí, el resto sí. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra actitud? ¿Cómo va a ser la actitud cuando ya empiecen las empresas a producir en lo que cabe normalmente? ¿Cómo va a ser el mercado? ¿Cuál va a ser la actitud de mi jefe cuando nos volvamos a ver? Sí, porque la mayoría está haciendo teletrabajo. Probablemente mi jefe ya no esté, probablemente yo ya no esté. Entonces, mi Yo actitud, pienso que vamos a tener una actitud menos consumista porque al ver que estar en casa no tenemos tanta necesidad como la que pensábamos, la gente va a tener incluso hasta más precaución en gastar de una manera incontrolable. ¿vos has ahorrado dinero, Gaby? Sí, Yo creo que todos hemos ahorrado dinero. Los que, como dijo la Gaby, o sea, nos hemos dado cuenta de que hemos estado llenándonos de cosas innecesarias. De cosas innecesarias. Totalmente, yo creo que todos, de alguna manera, hemos aprendido a ahorrar o a buscar que ese dólar que nos llegó se estire un poquito más y ese dólar que sea 60 centavos para el tomate y 40 centavos para la cebolla paiteña. Disculpen la ignorancia, pero por último, ese dólar fue así. Lo que antes de ese dólar me lo gastaba en una Coca-Cola, que ahora probablemente no todos estén tomando Coca-Cola, porque nos estaremos llenando de agüitas aromáticas, agüitas con jengibre, agüitas de cedrón, hierba luisa, bla, bla, de limón. Limonadas. Exactamente, exactamente. Y ustedes saben que un dólar de limón es un montón, pues. Entonces, básicamente, ¿qué es? Pero, ingeniero, perdón que lo corte, sí hay gente que aún a pesar de esta crisis que estamos viviendo, aún gente, digamos, de unas 20 personas, unas dos, así todavía siguen sin cambiar el estado de su carácter y
A pesar de esto, siguen así un poco pedantes. Por ejemplo, yo he tenido un incremento de venta de aceite de girasol, digamos un 50-70%, lo que antes no consumían, ahora están consumiendo, por ejemplo, más aceite de girasol. Y eso es unas 3 veces más caro o 2 veces y un poco más del aceite normal. Del aceite Entonces normal. ahí a veces veo que sí hay estas cosas. ¿Y por qué cree que se dio que la venta del aceite de girasol está beneficiante? No sé, pienso que tal vez la gente quiere cuidarse más o hay gente que ya estuvo acostumbrada a ese consumo y que sigue consumiendo, no ha bajado, pero como dice usted, No, ingeniero, lo que debemos pasa es que en aprender YouTube a... salen las recetas con ese aceite. Mm. Bueno, eso Entonces puede ahí ser sí no una. sé, pero La otra, el aceite de girasol es mucho más sano que el aceite de palma, pues no, el aceite vegetal de palma, que ustedes no tienen idea las cantidades de resinas y de compuestos químicos que le ponen para que salga amarillito, pues no, el aceite de palma. Entonces, básicamente el de girasol es mucho más puro y el de manzana mucho más puro y el de oliva mucho más puro aún. Entonces, por eso se llama extra virgen, incluso el aceite de oliva. Entonces, básicamente es porque saben que estamos sedentarios, estamos en la casa sedentarios sin prácticamente hacer mucho ejercicio, mucho deporte, mucho trabajo, o estamos sentados frente a una computadora haciendo teletrabajo o dando clases por último. Entonces, ese aceite puede ayudarte a disminuir en parte el colesterol, pero no quiere decir que no tenga colesterol. Tiene colesterol, pero en menos cantidad que el aceite vegetal. Sí, entonces es necesario que también a veces veamos la costumbre o los nuevos hábitos que va a tomar la población, los nuevos hábitos de consumo. Probablemente el pan integral. El pan integral debe estarse consumiendo más. Sí, entonces yo puedo hablar porque mi esposa tiene una panadería y me dice que el pan integral se vende mucho más. Sí, entonces, ¿qué dice la gente? A ver, no hago ejercicio porque realmente no puedo, pero me voy a tratar de controlar en la comida. Entonces voy a comer más verduras, ¿sí? Y voy a disminuir los carbohidratos del pan blanco. Sí, prácticamente el pan integral es similar al pan blanco, lo único que es puesto a frecho y pare de contar y otras semillas más. Entonces, los hábitos. Disculpe que le interrumpa, le voy a pedir permiso, tengo que salir de la clase un ratito ya. Sí, tranquilo. Sí, sí, es que vuelvo, pues muchas gracias, si no, ahorita tengo que salir afuera, entonces ya me Tranquilo. conecté y si no, ya le escribo, ya, muchas gracias, disculpe, Ya, Gaby, tranquila. ya hasta luego. Entonces, efectivamente, vamos a cambiar los hábitos, chicos. Eso no creía, creo que le iba a decir a la Gaby que no vamos a demorarnos más de la clase, sino más bien máximo unos 5 minutos. Y mejor es escuchar, es abrir los micrófonos para que ustedes comenten qué opinan, qué piensan. Nada, o sea, como decía hace rato, o sea, ahorita la gente tiene una nueva mentalidad, o sea, en el consumismo. Como les decía hace ratito, yo estaba haciendo algunas compras mientras iba escuchando la clase. Y en la bodega, o sea, bueno, en el supermercado que fui ahorita, decían que lo que es bebidas gaseosas, o sea, lo que es la cola, las estaban en sí ya regalándolas, porque dice que ya mañana se les va a caducar y estaban sacando, pero por paquetes, o sea, ya no sabían ni qué hacer. Ya Otras ves, ya la estaban botando directamente a la basura porque esas se les han caducado hace 2 días. O sea, lo que es eso, como que diga, gaseosas, que no es algo, bueno, tan rentable. esencial. O sea, prefiero buscar tal vez fruta. Están dejando mejor de comprar ese tipo de productos que no son tan necesarios ahorita. Así es. Totalmente los cambios de hábitos, chicos, ha hecho a todos hacer una reflexión. Volver al atún, ¿no? Por si acaso alguien decía, chuta, el atún es de vez en cuando, nomás antes ahora solo la carne. Y volver que ahora el atún es una fuente de alimento poderosísima, pero que nos hacemos un poco más sanos, incluso el atún es mucho más sano, ¿no? Ya volvió la Gaby. No se vaya, Gaby, esto es chévere. Sí, lo que pasa es que están viniendo de Esmeraldas a llevarle a mi marido, entonces, de la empresa de él. Entonces, Mm, justo se supone que llegaba al mediodía y llegaron ahorita.
Ya, yo te quería hacerle la despedida, me imagino. No, o sea, se le entró al señor. No ve que viene de Esmeraldas viajando. Pensaba que quería darle la despedida, pues, Javita, era que nos digan. No entendemos nomás eso. Y efectivamente, entonces, chicos, como les dije, cada uno haga una reflexión de cómo los hábitos nos van a cambiar y también sean sus propios psicólogos y psicólogos de sus hijos, de sus familias, de cómo asumir esta pandemia, ¿no? Traten de ser un poco más tolerantes, un poco más pacientes, un poco más respetuosos y también con el cuerpo, ¿no? Tratar de cuidar. Yo personalmente he bajado creo que unas 20, 30 libras creo que he bajado de peso, porque personalmente desde enero dije voy a dejar el carbohidrato y voy a dejar el azúcar y voy ya casi 4 meses sin azúcar. El carbohidrato lastimosamente hace un mes tuve que retomar por el tema de la pandemia, porque verduras no hay muchas. No es que puedo salir todas las semanas a decir voy a comprarme una lechuguita, voy a comprarme tomates, voy a comprarme esto. Más bien es complejo. Pero bueno, he bajado bastantísimo de peso. Yo les invito a que tal vez no hagan el mismo ejemplo, pero sí a tomar unas nuevas costumbres para nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿no? Eso. ¿Ya? Nada más. Entonces, si no hay nada más, chicos, les dejé las preguntas del foro en la plataforma. Contéstenlas hasta el 16. De mi parte, les mando un abrazo. Nos estaremos viendo pronto, la otra semana. Tienen alguna duda, no se olviden al chat, cualquier cosita, y leerán los libros que les he puesto al chat. Puede servir. Lean, por lo menos no impriman, pero sí lean. Algo les puede servir. Un abrazo de mi parte, muchas bendiciones y nos estaremos viendo pronto. Chao, chicos. Igualmente, Inge. Hasta luego, Ya, gracias. Inge, gracias, hasta luego. Igualmente.